Estoy tomando agua. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos y a todas a Humus. Sí, eso, aplauso, viejo, aplauso. Ya viene Julia Mengolini, por favor. Tranquilo. Tranquilidad. Se van juntando los likes ahí abajo, como siempre, nunca sé de qué es como acá. Bueno, igual podemos blanquear Los likes son acá. ¿Qué cosa? No importa, el like le tienen que dar igual, El like grabado, tiene que estar en vivo, igual, lo eso que seguro, sea. eso seguro. No, hoy hemos grabado y la semana que viene vamos a ir en Pero vivo, les como avisamos siempre. para que no se ofendan, Para que no digan que esto estamos lo está haciendo mintiendo. en vivo, así que al chat no se le va a dar Piensan mucho en esa bola. gente ustedes dos. Y sí, Piensan obviamente, demasiado en hay que ellos. A cuidarla. nadie le importa tanto. No, sí. Antonella Yo los Ponzo, cuido. ¿cómo andás? ¿Todo Hola. bien? Viste que es medio difícil decir que estamos bien, pero bien, estamos bien. Bueno, ¿estás mejor o peor que el miércoles pasado, por ejemplo? Me bajó un poco viste que estaba como muy... Veníamos muy dale, guerrilla, veníamos muy guerrilla. Bajé. Está como más tenue la cosa. Bueno, Iván Soler, ¿cómo le va? Y ayer empatamos con un equipo de ferreteros. Sí, no me Te vas a imaginarás acordar. cómo estoy. Qué bueno que me traes esa imagen tan bonita. Yo que venía acá con otra energía. No, bueno. Yo estoy un poco nervioso, la verdad. Voy a admitirlo. Porque, bueno, nuestra invitada es muy especial. Una invitada que queríamos que venga hace tiempo. La presentábamos, ¿qué hacemos? Mantenemos un poco el misterio para la gente que no sabe. No, igual la gente sabe, debe estar Si están escrito acá abajo. es porque ya saben. Julia Mengolini, ¿cómo le va? ¿Qué Bienvenida. tal? ¿Cómo Gracias le va? por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, tenemos que, es para mí el tipo de entrevistas que no necesitan presentación, o sea, es muy raro que alguien llegue aquí y no sepa quién sos. Pero igual te vamos a presentar por una cuestión de respeto a tu investidura. Bueno, gracias. Julia Mengolini es abogada y periodista, conductora, productora y columnista en radio y televisión. Conduce Segurola y Habana hace 10 años. 10 años, ¿no? 11 por ahí. Sí, sí. Siempre me pierdo un poco, pero creo que estamos transitando que- la 11ª temporada. Perfecto. En 2016 fundó Futurock, medio que, bueno, que fue la primera radio digital profesional en la Argentina, digamos. Sí. Y bueno, que por lo menos para mí fue un gran refugio, es un espacio que surgió en pleno calor del macrismo, ahora lo charlaremos con Julia. Pero bueno, Julia hace años dirige y desarrolla Futurock, que además fue variando, porque además ahora tiene Yuntabar, ahora además tiene Ediciones Futurock, o sea, es un proyecto que nació y que se fue ampliando. Y hablando de proyectos, Julia viene a escribir Las caras del monstruo, que es este libro tan bonito que tengo aquí, también de Ediciones Futurock, obviamente. Un poco una excusa para nosotros hablar del libro contigo. Imagino que para vos también una excusa escribir el libro, en el sentido de poder bajar un montón de pensamientos, ideas, obsesiones, con la excusa de charlarlo con personas, ¿no? Como, pero bueno, esa es un poquito la excusa que nos trae hoy aquí. Madre de Rita, además. Y bueno, muchas otras cosas. A mí me gustó, varias de las cosas que están acá las saqué de esta solapita de bio que hay acá cuando arranca el libro. Sí, la solapita la escribió Fede. Ah, mirá. Sí. Me encantó y me gusta porque termina, dice, de 2019 es la mamá de Rita, aunque hace años que no participa de una organización política, se sigue sintiendo una militante. Este es su primer libro. Que me pareció como una linda imagen esto, ¿no? De bueno, que me parece que se ve bastante y se siente bastante cuando cualquiera te escucha hablar que te sentís una militante, sos militante. Pero bueno, me gustó cómo estaba ahí. Hablando de Fede, que lo nombraste, vamos a hacer una primera preguntita así como para romper Dale. el hielo, distender. También al principio del libro hablas de como cierta ternura que te da esa pose de Fede a veces como medio defendiéndote. Y bueno, lo vimos ahí, bancando la parada en Twitter y qué sé yo. ¿Qué onda compartir tanto con una misma persona, no? Digo, no solo Futurock que cofundaron, sino una hija. Me imagino como una cosa medio de quedarse hasta las 2 o 3 de la mañana pensando ideas, discutiendo política. ¿Qué onda eso de compartir tanto con un chabón? Por lo menos un esta última chabón. parte de tu Sí. vida, ¿no? Bueno, y aparte ya van a ser 10 años que estoy con Fede Claro. también. ¿Qué decirte? Es un montón, de verdad, porque a veces yo siento que son como millones de vasos comunicantes que están ahí, que nos unen, porque además yo siento que lo conozco tanto a Fede que hay veces que yo ya me anticipo a lo que está pensando, No hace falta que hablen. incluso a veces antes que él, yo ya sé lo que va a Claro. sentir. Y por ahí se lo anticipo y el chabón se caga de risa porque él, por supuesto que a mí también me conoce mucho, pero creo que no tiene tanto esa percepción. Entonces, no sé, me dice, ¿pero cómo sabías? Y yo, pero boludo, yo ya sabía obvio. eso, como... qué sé yo, es un compañerismo, ¿viste? Como está un poco descrito en el libro en el capítulo 5 que se llama Amor y Militancia.
Y me parece que en otras partes del libro también, ¿no? Como algo de fundirse en algo más grande que vos mismo. Me parece que es una idea que atraviesa un poco todo el libro. Creo que enamorarse y conformar una pareja es eso, es diluirse un poco en un otro. Creo que militar es diluirse en otros, en los compañeros y en el proyecto. Y cuando además te enamorás con un compañero, con quien además tenés un proyecto, bueno, ya como Claro. es mucha la disolución. Y a mí me parece que es una forma de lo más interesante de estar en este mundo, ¿no? Como que salirte un poquito vos del centro. Y creo que incluso es como en este momento un formato de lo más revolucionario, ¿viste? Porque me parece que aparte estamos sufriendo del hiperindividualismo al mango, Sí. que además nos está llevando también a un presente agobiante, desesperante, ridículo y estúpido también. Entonces, creo que todo el libro un poco lleva a esa idea, ¿no? Como a... Es salirte un poco de vos mismo. De eso finalmente se trata. Me parece que se tiene que tratar la vida. Claro. Y la idea propia de escribir un libro además tiene esto, ¿no? Como yo me imagino que hay gente que por ahí no hablabas hace un tiempo o que hablabas más superficialmente, que le dijiste, che, mira, te mando el libro. O incluso capítulos, gente que está en los agradecimientos con la que estuviste interactuando. O sea, Sí. la propia construcción del libro fue también medio colectiva, ¿no? Recontra, pero no solamente en los meses que estuve escribiendo el libro. Yo creo que el libro, que fue como un momento de síntesis, de alguna manera para mí, condensa obsesiones mías que llevan por lo menos 10, 20 años. Y obsesiones, y te diría que también vuelca, no sé, opiniones, conclusiones, que provienen de conversaciones, ¿no? Entonces ahí está el colectivo, Sí. como el pensamiento mismo es colectivo. Y a mí, por ejemplo, hay muchas citas, ¿viste? Qué sé yo, no es un libro académico para nada, pero tiene su bibliografía. Y hay algunas citas que son de esto lo conversé con tal en tal Claro. momento. Y a mí eso como, alguna gente me lo señaló como diciendo, nunca vi esto. Y me parece que está buenísimo porque es como cita al pie. Bueno, la verdad que todas estas cosas yo las conversé con Luciana Pecker en tal momento, ¿verdad? Todas mis... Son todos diálogos colectivos que claro, tuviste con las entonces, personas. o en concreto, viste, amistades también que te enriquecieron un montón. En un momento yo la nombro un término de Gaby Borrelli, que yo no tenía de dónde citarla exactamente, aunque hay citas del primer libro que editamos con Ediciones Futurock, que es de Gaby Borrelli. Pero la cita fue como... Mi amistad con Gaby para mí fue fundamental. Yo sin Gaby no hubiese leído todos los libros que están citados en este capítulo. Claro. Entonces, por ahí viste algunas citas que van en ese sentido. Y sí, qué sé yo, mi vida fue una vida... Yo milito desde no tan chica, menos chica que vos, por ejemplo, que me dijiste que empezaste a militar en secundario, donde Sí, conociste a mi suegro. A los 13, sí. Le mandamos un abrazo enorme a Quique Vázquez. A Quique además. Vázquez. Que ojalá esté mirando. Le vamos a mandar el link de cualquier manera. Pero sí, qué sé yo, me empecé a militar en la facultad y creo que de ahí absolutamente todo lo que hice, todos los laburos que tuve, siempre fueron lugares militantes, que obviamente tuvieron que ver con la política, con pensar en una comunidad y en mejorarla, sobre todo, ¿no? Y entonces me parece que todo el libro termina siendo una especie de hilo que va pasando por distintos momentos de la vida y es loco, ¿no? Porque una biografía parecería como todo lo contrario, como ponerte vos en el centro de una Sí. escena. Y primero que no es exactamente una biografía, en realidad son 6 ensayos de 6 temas distintos, aunque son mis memorias. Tus reflexiones y exactamente, la materia para construirla. Pero yo creo que es algo, incluso todo lo contrario, una biografía. Estoy pensando un poco en voz alta, pero me acuerdo de la presentación que hicimos en la Feria del Libro que me acompañó Dora Barrancos, a quien se lo mandé, lo leyó y le gustó mucho, que una de las cosas que me dijo Dora es como... algo como totalmente... No me acuerdo qué palabra usó porque Dora inventa palabras también cuando habla. Entonces, posiblemente inventó una palabra para el momento, pero era algo como todo lo contrario al narcisismo, ¿no? Claro. Algo de eso. Y me pareció hermoso porque cualquiera... A primera vista vos podrías pensar que es un libro completamente narcisista, es en primera persona, puede parecer una biografía, está No, mi cara en la tapa. Es tu punto de vista, seguro, pero de algo que no es solamente que te está pasando a Bueno, vos, digamos. total, es eso. En realidad es un punto de vista, que es un punto de vista bien particular,
pero es un Y punto de colectivizado, vista. ¿no? Y Por esos colectivizado. espacios de discusión en donde... El libro del que estamos hablando es Las caras del Sí. monstruo, de Julia Mengolini, que está aquí con nosotros, Ediciones Futurock. Pueden pasar a buscar su copia si aún no lo leyeron o no lo tienen, por el bar de Futurock, el café... el bar de Futurock, perdón. La librería Café de Futurock. Y además pueden ir a Junta Bar, pero ahí creo que no van a encontrar el libro. No, pero además están las librerías. Y están las librerías Y si de no lo todo el encuentran en su país. librería, exíjanlo. Bien. Perfecto. Julia, sí, perdón. No, sí, yo tengo una pregunta. A mí me pareció que atraviesa el concepto de sentimiento oceánico, que lo mencionás, que es muy lindo. Y aún así, la escritura es un proceso sumamente solitario. A mí me pareció muy divertido cómo vos contás que lo resolviste, tenías las tardes libres, voy a spoiler un poco, tenías las tardes libres y dijiste, no, bueno, pará, no puedo estar con todo este tiempo libre, voy a hacer algo, y decidiste afrontar una misión sumamente solitaria. ¿Cómo fue un poco ese proceso? Y aparte de que el libro es una invitación a la comunidad como todo lo que muestra que haces. Pero eso lo llevaste el día a día, es muy interesante también pensar eso. Para mí además fue muy loco pues, sentarme a escribir porque no lo había hecho nunca. Entonces sí, fue casi como un estado de gracia al mismo tiempo, porque sí, vos te referís a que en una parte yo digo, me quedé con mucho tiempo libre porque me echaron de la tele, mi programa se mudó a la mañana, entonces yo como que al mediodía terminaba. Claro. Y yo además también hace tiempo que ya no estoy en la gestión de la radio en el día a Sí, día. no te no, quedas no. hasta la noche viendo No estoy todo. haciendo las boludeces que antes hacía, ¿no? Que qué sé yo, de, no sé, mandar un sobre de algo. Y entonces, como que con ese tiempo libre, de repente dije, tengo que escribir un libro. Es una pequeña licencia poética, no es que salió exactamente así, pero seguramente algo tiene que ver, incluso hasta en términos metafóricos. Vieron que este ensayo tan famoso de Virginia Woolf se llama Un cuarto propio, de 1929, muy antiguo, ¿no? Pero uno de los primeros manifiestos feministas donde ella lo que dice es, las mujeres para escribir necesitamos una habitación propia. Básicamente lo que se refiere es necesitas, bueno, tu espacio, Claro. cosa que las mujeres no tenemos, tu espacio que Tu puede... tiempo. Tu tiempo, tu espacio, silencio, una puerta cerrada. Y entonces, un poco eso, se me hizo un tiempo que, por ejemplo, este año no lo tengo. Si yo quisiera escribir un segundo libro, Claro. primero que no tengo la idea, pero tampoco tengo tiempo para nada, porque se me sumaron otras cosas. Pero sí, es cierto que el tiempo estaba disponible, pero al mismo tiempo a mí me cayó como una ficha. Fue el 1 de marzo que fui como tomada por un espíritu, qué sé yo, como te decía, como una especie de estado de gracia, ¿no? Como poseída. Dije, Tuc, tuc, tengo... tuc, listo, es no, esto, estos pero fue a las capítulos, 10 de la estas mañana ideas. del 1 de marzo. Ah, Mirá, lo qué tenés loco. muy registrado. Sí, porque fue increíble cómo me pasó. De hecho, estaba por empezar Seguro, la que empieza a las 10, abrí Claro. mi locker para sacar. Y mi locker, que siempre está como lleno de libros, me lo habían limpiado Ah. y había emergido como del fondo de las catacumbas de mi locker un libro de ensayos escritos en primera persona por una periodista inglesa, feminista, pero que ya tenía muchos años, que yo había leído y que no sé por qué estaba ahí en el locker. Se ve que alguien me lo había devuelto, yo lo había prestado. Y dije, yo tengo que escribir este libro. Como Se hizo espacio para algo, salió así. algo que era tu libro. Emergió. Y aparte cuando emergió, lo vi y dije, yo en el momento que lo había escrito, que lo había leído, había dicho, si yo algún día escribiera un libro, Sería podría así, tener algo claro. parecido a esto, ¿no? Pero ni idea. Pum, pasaron los años. Y entonces cuando lo vi dije, es ahora. Claro. Como si hubiese sentido también una madurez, ¿no? Como un tiempo en el que esas obsesiones empezaron a tomar un poco de forma, donde dije, bueno, y enseguida dije, un capítulo de pandemia, un capítulo del feminismo, un capítulo de la militancia. Hay otros capítulos que al final no existieron, pero en su momento, qué sé yo. La segunda edición. ¿Pueden Lo ser un segundo fantaseé. libro? No, porque edición empecé el deluxe. ensayo y después dije, no, acá no hay posibilidad de escribir Claro. esto. Ok. Y se me fue armando el índice y aparte fue gracioso porque yo estaba al aire y todos me hablaban y para mí todos decían pa, 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 pa. Y por adentro estabas mis deditos escribiendo en iban tu escribiendo cabeza. empecé a escribir el índice. Hermoso. Capítulo 1. Y cuando Qué llegué a lindo. casa me senté, escribí, tuve 10 días sin saludar a nadie. Rita me decía, mamá. Y como empezando a ensayar todas las ideas, cuando terminé como de vaciarme esos 10, fui a leer lo que había escrito y dije, bueno, A hay un laburar. libro. Bien, Y a ahora laburar. es hora de trabajar. Claro, Perfecto. ponerte a discutir con vos misma en cada Bueno, capítulo. y a darle forma y a leer sobre cada uno de los temas. Viste, vos hablaste del sentimiento oceánico, que es algo que descubrí leyendo sobre los efectos del LSD, ¿no?
y en realidad estaba contando la anécdota de mi casamiento que nos pasamos de Pepa, y entonces me puse a leer sobre el LSD y di con esa esta definición que es psicoanalítica, o por lo menos, no sé, de los tipos que investigan. Sí. Sentimiento oceánico es cuando se te termina como la división entre tu yo y el resto del mundo, y dejas de entender dónde está ese límite. Que de hecho es algo que se empieza a entender a los 8 meses de edad. Los bebés de 8 meses empiezan a entender en ese momento más que el resto del mundo respecto de la mamá. Es, yo soy Claro. yo y el esto es resto es otro. el resto. Claro. Y Qué a los loco. 8 meses, yo soy yo y mi mamá es otra cosa. De hecho, se puede ir. Por eso existe la angustia de los 8 Claro. meses. Pero Acá con la Pepa, Nuestro Dios estaba diciendo. eso se te va. Claro. Y es un flash. Por eso hace cualquiera y estás como ahí salpicando como si fueras una Sí, y especie y de los gota en el pensamientos que mar. aparecen. Esto, si mi madre está viendo, me contaron, yo no tengo idea. Julia, hay 2 cosas que nombraste de esas obsesiones que yo cada vez que te escucho nombrarlas digo, bien. O sea, A al ver. fin alguien lo dice, son obsesiones recurrentes que tenemos acá y que discutimos con nuestros invitados e invitadas. La primera que te proponemos para charlar es la pandemia. Sí. La pandemia particularmente, sentimos y discutimos siempre acá, es un momento, un antes y un después que está muy poco discutido, sobre Cero. todo que no tuvo ningún cierre, no tuvo un momento de decir, bueno, terminó la pandemia y ahora qué, cómo pensamos la sociedad en la pospandemia. Creo que entre Olivos y el vacunatorio y todas esas cosas se terminó diluyendo por escándalos y por propias decisiones políticas de su momento. Y que como socialmente no le dimos un cierre, ¿no? Y vos laburás un montón, venís más allá de todo lo que aparece en el libro, la muerte de tu viejo, digo, venís discutiendo y trayendo, loco, discutamos la pandemia, revisemos la pandemia. ¿En qué estadio estás de esa revisión de la pandemia en este momento? Estoy en un momento como más chino. Vieron que hace poco le preguntaron a Xi Jinping qué opinaba de la Revolución Francesa. Sí, Y el chabón contestó, es muy pronto para saberlo. fantástico. La Revolución Francesa es espectacular porque, claro, el tipo dice, bueno, claro, qué sé yo, como la refundación de burguesa, esta forma Sí. republicana de gobierno. Vamos a ver cómo sale eso. Todavía estamos viendo cómo sale eso. ¿Cuánto es un tiempo prudente? Y la verdad que respecto a la pandemia es como, es un poco parecido. Ujú. Pero para mí sin duda dejó una marca fundamental en la humanidad, porque si la pensamos en términos argentinos, Isivo, Isizú, la fiesta Sí. de Olivos, que de hecho yo lo recontra trabajo en el libro eso, y el vacunatorio VIP y esto y lo otro, pero para mí hay algo más profundo porque para mí dejó una marca un poco en el planeta. Hay una aceleración del ascenso de las nuevas derechas posterior a la pandemia que sin ninguna duda tiene que ver con la pandemia. Y con la digitalidad que trajo la pandemia también, La ¿no? digitalidad y andás a ver qué otras cosas. O La sea, individualidad, el aislamiento, Sí. el sálvese quien pueda, como que son medio los valores que tiene la extrema derecha. sí, totalmente. Y después hay paradojas, ¿viste? Que en algún momento las vamos a entender, porque si vos me preguntás a mí el saldo, es como, che, menos mal que existe el Estado, loco. Porque mirá cómo nos cuidó, por más que fue muy antipático que nos mandara a quedar en la casa, pero si no eran los estados, ¿quién regulaba un poco eso? Si no era por el financiamiento público, ¿quién inventaba las vacunas? La verdad que de verdad esto se sabe poco, pero Ujú. la tecnología para inventar las vacunas, que además se inventaron en tiempo récord, por lo menos 5, en un lapso más o menos de un año, es tecnología que viene del financiamiento público. Acá, en Rusia, en China y en Estados Unidos. Después viene Pfizer y compra cuando el desarrollo ya está casi terminado, ¿no? Pero es así. Los estados luego tienen la infraestructura y la logística para vacunar a una población entera, también en un tiempo bastante récord. Y así, la verdad que es muy difícil saber cuántas vidas salvaron. ¿Qué es lo que hubiese pasado, por Si no ejemplo, estaba, si no se si hacía. no tenías estado o si la vacuna tardaba, qué sé yo? Lo que el mercado podía llegar a decidir que la vacuna tardara. Pasa que la sensación también es que todo es poco, ¿no? Al lado de, porque me parece que hay ejemplos de otros gobiernos que tomaron medidas estatales o no las tomaron justamente y esas experiencias son evidentes. Muchos se quejaban de la extensión de la cuarentena y en otros teníamos países vecinos que no se estaban tomando esas medidas y veíamos las consecuencias de eso. Explotó Claro. por los aires. Sin embargo, queda como el sabor a poco, ¿no? De, Sí. bueno, igual no alcanzó, igual no es suficiente. Sí, pero al mismo tiempo no sé, porque al final la gente de qué mierda se queja. Se quejan de la cuarentena más larga, de la cuarentena Sí, más la larga del cuarentena. mundo. Se quejan de que se hizo poco.
Pero si vos te quejas de que se hizo poco, no te podés quejar de la cuarentena más larga del mundo, porque es medio contradictorio. En Claro. todo caso, De la ineficiencia, creo yo. claro, pero yo te diría, ¿y vos qué carajo sabés? Claro. No, eso Que fue seguro. un poco lo que nos pasó a todos en ese momento, ¿no? Pero es que hay algo de eso como de el individualismo epistemológico también, ¿no? Sí. Que es, Todos somos expertos en la todos cosa de la somos expertos, semana. Total, boludo. total. Sí. O sea, vos sos tan individualista que pensás que podés decir, ajá, yo no Yo le voy a creo explicar en a las Pedro vacunas. Can. Para mí tendría que haber sido. Yo le voy a explicar a Pedro Can. Para mí la cuarentena estuvo larga. Ujú. Como realmente, lo que sí creo, y esto es lo único que sé y que estoy segura, es que los estados, si bien creo que fueron salvavidas de la humanidad, por esto que acabamos de repasar, poco pensaron en la parte antipática que también estaba, ¿viste? Y ese, el rol que era, te tenés que quedar en tu casa y es obligatorio. Ujú. Y que eso podía tener consecuencias psíquicas, psicológicas, emocionales, y que el rol ese de policía malo también lo cumplía el Estado. Ujú. Entonces iba a haber un resentimiento. Sí. Lo que pasa es que quizás no se pensó el después. Yo creo que cuando No. nosotros discutimos acá decimos, bueno, la cuarentena tenía una explicación clara y Sí. muchas de las decisiones que se tomaron se demostró empíricamente que fueron buenas decisiones, pero después se soltó. No se pensó el después, no se pensó, por ejemplo, no sé, una revolución educativa para recuperar a todos los pibes que quedaron desconectados de la escuela, salud mental, digo, como un montón de situaciones que después se soltaron porque, bueno, ya no garpaba. Totalmente, como yo lo que creo es que eso, los estados se concentraron solamente en el aspecto biológico, en el virus, cómo se mueve por el aire, cómo se contagia, cómo invento una vacuna, cómo me pongo el barbijo, si me lavo las manos y no sé qué. No se pensó en el aspecto que era, che, vamos a dejar a todo el mundo encerrado. ¿Esto qué consecuencia va a traer? En eso no se pensó. El problema es que, decís, bueno, ¿cómo lo solucionamos ahora? Porque a mí se me ocurre decir, para la próxima pandemia, Claro. Ay, Dios, no. y es un bajón pensar así, Sí, totalmente. para la próxima Es probable. pandemia pensemos en eso otro. Sí. Pero ojalá no haya próxima pandemia. Y además decís, ¿cuáles son las consecuencias hoy? Los pibes quedaron muy rotos. Y tan rotos que ahora compraron esta identidad cruel que venden los gobiernos de ultraderecha. ¿Cómo los mejoramos? Ujú. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo Bueno, hacemos? Quizás para esas respuestas todavía también sea demasiado pronto. Y sí, Por- re. con lo malo y con lo bueno, digo, todavía estamos a tiempo de recuperar parte de esas consecuencias. Lo que pasa es que, bueno, hay que asumir esa tarea, ¿viste? Que no, Sí. no sé si alguien la está haciendo. Bueno, no, yo creo que entre todos la estamos haciendo. Esto que estamos haciendo acá. Total. O sea, hay algo que es que, viste, da mucha impotencia pensar que las cosas que uno tiene que solucionar de repente todo y de una vez. O que todos nos creyamos dirigentes. Sí. Y no somos todos dirigentes. No. Gracias a Dios, no. Por suerte. No. Entonces, lo que sí creo que es una tarea que cualquiera se puede dar, cualquiera que sienta, viste, la impotencia, decir, ay, ¿qué hacemos? Esto es horrible. Lo que tenemos que es que detener la fascistización de la sociedad, de los pibes, de los niños. Bueno, eso ya es una tarea, ¿viste? Porque el problema sobre todo podría llegar a ser es que la sociedad se vuelva cada vez más facha. Porque ponele, si vos pensás en Hitler, hubo un momento, el chabón llegó seguramente sobre una base social, sobre un resentimiento. Ay, viste, hay un montón de esto escrito. Sí, que sí, una después crisis de económica muy fuerte. Y después de la Primera Guerra Mundial, el castigo a Alemania, se recontrazarparon, la hiperinflación, una sociedad alemana recontra resentida, llegó chiflado. Bueno, y la gente se fue nazificando también esa sociedad. Ujú. Eh, Sí, no pasó de un día para el otro. no eran todos nazis Ujú. cuando llegó Hitler. Pero bueno, ahí ellos también con un objetivo muy totalitario, porque también ellos se dan cuenta, dicen, acá tenemos que ser todos o todos. No puede haber grietas, Ujú. Total. ¿no? Entonces son regímenes totalitarios, esa es la definición. Yo creo que también, por ejemplo, cuando vos ves que Milei se enoja con todos los periodistas, incluso con los liberales que lo quieren bancar, cuando dice Pautino a Paulino Rodríguez, que se muere por bancarlo a Milei, porque el chabón dice es todos. Es todos. Si no odiamos lo suficiente a los periodistas. El 90% de los periodistas. Vieron que ahora Sí, está sí, sí. hace Sí. el chiste de que va subiendo el porcentaje, porcentaje. hasta que llegue al 100%. Y el 100% es un régimen totalitario. No aguanto ni la crítica, ni la de Paulino Rodríguez, que fue una pelotudez. Ni la interna. Probablemente no la banquen en la diaria. Exacto. Así como se fagocitaron también ya al partido de la derecha tradicional argentina, el partido de la elite
que el PRO. Sí. Incluso, bueno, entonces, nosotros lo que tenemos que detener es eso, y eso lo das discutiéndolo. Y la verdad que no puede ser tan difícil, porque cuando vos hablas con cualquiera y le preguntás, che, ¿te parece bien no tener hospital de niños? No, No claro. hay nadie que te sostenga. Imposible. No, sí, no puede haber hospital de niños. No, entonces tenemos de nuestro lado bastantes herramientas. Básicamente tenemos la razón, ¿no? Que no lo digo de un lugar totalmente, no sé, digo, tratando de dejar un poco de lado la arrogancia. No es tan difícil discutir sobre el hospital de niños. No, Entonces- quizás lo difícil es de qué lugar, ¿no? Porque hay algunas vocerías, dirigentes que ya ni siquiera las pueden escuchar una parte de la sociedad. Entonces quizás no es tanto lo que decimos, Bueno. sino quiénes lo dicen, cómo lo dicen, desde Por qué eso lugar. yo te decía, hay un lugar social que nos toca a quienes no estamos en la dirigencia, que no es tan difícil, que es cuidar que la gente no se siga siendo demasiado fascista. Sí, Ujú. igual, Sí. Ahora, con la dirigencia, si querés, después hablamos. Es otro tema. claro, yendo a eso, por un lado, me parece que está bueno también el análisis que haces sobre la gente que se organizó alrededor de discursos como los de Milei, que vos recordás que el fascismo es la organización del odio. Por ahí podemos también pensar que es la organización de los odiados y los olvidados. Que de hecho el fascismo arrancó eso, gente olvidada, veteranos Sí. de la Primera Guerra Mundial, olvidados que fueron reclutados. Y en ese sentido también la dirigencia puede hacer como una especie de carancheo de ese olvido, de ese odio, y llama a poner el cuero, a endurecerse y a imitar también. Es cuando se forma la hegemonía, me parece, de Milei. Y vos mencionás algo muy lindo que es hacer la política de la piel de gallina, ¿no? Para justamente combatir eso. ¿Cómo te imaginas esa militancia de la piel de gallina, de hacer la política de la piel de gallina? Bueno, a mí me parece que volviendo como a esto que decía, tenemos que evitar la fachitización de la sociedad, es reconstruir la sensibilidad. No permitir que siga siendo como tan común la crueldad. Que es algo que estamos viendo, ¿viste? Que cómo están moviendo todo el tiempo están moviendo todo el tiempo el límite. Qué sé yo, ¿viste? Yo soy, por ejemplo, un target permanente, ¿no? De la crueldad de los trolls, o sea, de ese odio organizado. Por eso lo veo muy de cerca y hace tiempo. Cuando yo creía que ya lo había visto todo, me inventaron un romance con mi hermano. Y lo tuitea el presidente de la nación. Entonces, yo ahí digo, che, no puede ser muy difícil discutir con esto. Ujú. Porque por ahí se están yendo un poco a la mierda. Lo digo porque aparte, les pongo ejemplos concretos, ¿no? Cuando a mí me inventan que yo odio a la selección, a la selección. Sí. Sí. Porque dijimos cosas. Y si alguien le dio play al corte, la verdad que se llevó una desilusión porque yo nunca dije Sí, que odiaba como a la selección. mayoría de los clips que te Con la mayoría de los cortaron, clips. Pero es que hay algunos que te sacan de contexto y decís, no, pero me sacan de contexto. Hay otros que El de la directamente selección es inventan. directamente como, dale play. Sí, ni lo dijiste vos. de No lo hecho. dije. Pero bueno, se trata de ir construyendo este personaje canalla Sí. que odia a la selección y qué sé yo. Cuando pasó lo de la selección, yo esa tarde escucho en Radio con Vos que Romina Mangel dice, ay, estamos todos tan contentos, qué lindo triunfo. Bueno, menos Mengolini, ¿no? Pesada. No, andale a tu puta. Entonces, igual le escribo y me llama y termino haciendo mi descargo. Pero digo, Romina como Mangel, como, no sé, un ejemplo de alguien baiteable. Sí, claro. Baiteó. Con poder, digamos, con un micrófono. Pero no, como una señora. Ujú, claro, Mengolini odia la selección. Ujú. Romina lo creyó. claro. Lo digo bien igual, Sí, ¿eh? sí, sí, no, sí, no, ni obvio. siquiera es una crítica, es para ver cómo son las cosas. Sí. Con lo del romance con mi hermano, Romina Mangel me escribió un mensaje diciéndome, Julia, toda mi solidaridad, lo que te están haciendo es una cosa de locos. Claro. Eso ya no fue baiteable, o sea, lo provoca. Sí, rompe el verosímil Me y llegaron ya. 1.000 millones de mensajes de Pasa gente que es diciéndome, más te comes a tu romperte, hermano, sos sí. siniestra, bla, bla, bla. Pero no creo que nadie de verdad lo pueda llegar a creer. Total. Entonces, pero ellos van corriendo el límite y yo creo que a un nivel y a una velocidad demasiado torpe. Yo creo que tenemos una oportunidad de verdad porque no es tan difícil la tarea de reconstruir la sensibilidad. Ni siquiera te hablo de la solidaridad, eso ya para otro momento. Bien, sensibilidad. Que a vos te provoque algo que quieran cerrar el hospital de niños. ¿Vos crees que a través de la comunicación digital se puede llegar a generar esa sensibilidad? Mira, la verdad que a mí me parece que es el territorio del enemigo, sin ninguna duda. O sea, Claro. lo compró Elon Musk. No, Twitter está comprado por Elon Musk. Sí.
Instagram es de Meta, que es de Zuckerberg. Y estaban todos ahí en primera fila en la asunción de Trump. Entonces, es propiedad de esos muchachos. Con lo cual, ya hay que saber que el terreno es como que vas al terreno del enemigo. Y al mismo tiempo, no creo que... Yo creo que, qué sé yo, que hay que seguir buscándole la vuelta. Hay que seguir buscándosela. Sí, porque yo a veces pienso que quizás, y linkeando con lo que hablábamos del libro y esas discusiones que vos tuviste con otras personas, como me parece a mí que después de la pandemia se cerraron muchos espacios de discusión. No porque no se quieran dar la discusión, sino porque quizás no se volvieron a generar. ¿Pero cuáles? ¿Espacios presenciales? Presenciales, sí, de encuentro con un otro. Las universidades perdieron muchos espacios de discusión. Los pibes no están discutiendo política en esos espacios. Sí, se digitalizaron algunos espacios, se digitalizó pero demasiado, no es lo mismo. Y parte de eso me parece que deshumaniza, ¿no? Y que parte de esa deshumanización se pierde la sensibilidad. Otra de las cosas que vos hablas mucho es del feminismo y de cómo incluimos o no incluimos esta cuestión de este debate también, que nosotros también lo trajimos acá. Y a mí me parece ahí que parte de esto que vos proponés de volver a sensibilizar, convocar, es parte de esa solución de, bueno, hagamos los partes también a los chabones. Sí. ¿No? Como, porque algo que hizo muy bien la derecha, y en realidad ni siquiera la dirigencia de la derecha, ¿no? Me parece que esto se fue fogoneando en los foros de internet. Es darles un sentido de pertenencia a estos una pibes. identidad. Una identidad. Y es la identidad de los criptobros, es la identidad de los pibes que te venden el curso, es la identidad de un gordodán, que bueno, tienen todos esos valores. Son repudiables, pero le dieron un sentido de identidad. Totalmente. Lo que también creo, otra cosa que sí tenemos a favor es que no entran todos ellos. No entran todos. En el modelo que ellos están planteando, en términos estrictamente económicos, entran, pero con muchas ganas, un 20%. Sí. Entonces, ahí viste ese pibe que le gustó, ponele, se sintió convocado, pero después no llega a fin de mes. Porque no entras, papi. No sos Toto Caputo. Digo, total. No entras, papi. Vos no entrás. Vos querés entrar, pero no te dejan entrar. Y bueno, viste, ahí también tenemos una oportunidad. Ahí la tenemos. Sí. Entonces ahora, yo decía, hay varias capas, ¿no? Por un lado, la sensibilidad. Reconstruyamos la sensibilidad. Eso, no dejemos como que, qué sé yo, como que le extraigan el alma a la gente, que le extraigan el corazón. Eso, y después como segundo término es como, bueno, y sí, tratar de convocar, decir, mirá, la verdad que a vos te vendieron un cuento en el que te vendieron una fiesta a la que no estás invitado. Total. Realmente no estás invitado. No es tu culpa. Yo te invito a mi fiestita, porque en mi fiestita hay redistribución del ingreso, y en mi fiestita se supone que vos vas a poder, no sé, viste, cumplir tus sueños, porque esa es la otra parte que nos falta. Hace tiempo que nos falta. Sí, una imagen de futuro, de felicidad incluso. La posibilidad de que vos cumplas tu sueño, la posibilidad que a vos te den una oportunidad para hagas de tu vida más o menos lo que se te cante, ¿no? Sin que te regalen nada, ¿eh? Pero por ahí una netbook que está bien que te regalen. Sí, por eso, ¿viste? pero digo, que te generen las condiciones para que vos puedas realizarte. Sí, pero es que cuando partimos todos de lugares tan desiguales, bueno, pero es que ahí tiene que entrar lo de la netbook. Total. Claro. Entonces, claro, son derechos. Nadie te regala nada, pero tiene que haber educación pública para todos, tiene que haber todas esas instancias igualadoras, desde el transporte público hasta la universidad pública. Bueno, eso que esos pibes entiendan que esos son instancias para que vos termines de realizar tu sueño. Ahora, cuando eso nos empezó a fallar demasiado, bueno, después llega un loco, te propone cualquier cosa, pero creo que tenemos oportunidad. Tenemos una oportunidad. Y nuestros locos. Che, me gustaría que veamos un videíto que trajimos de Disparador, probablemente el único, pero para condimentar un poco esta conversación tan linda con Julia Mengolini. Por favor, denle like al video, viejo. Denle like al video, que es totalmente gratis. Es el costo de entrada que tienen por escuchar esta conversación bárbara. Quiero que veamos un video de Mariano Pérez, que es uno de los referentes de los libertarios, precisamente y particularmente en Futurock, que dice algo que me parece que da en el clavo sobre su biografía y que tiene mucho que ver con cosas que venimos discutiendo acá en Humus y que Julia viene pensando y discutiendo también. Veámoslo. Después el debate económico lo fui viendo a través de Milei, las discusiones que fue teniendo Milei. Pero en la secundaria me acuerdo que fue muy marcado el tema del debate sobre el feminismo, sobre un montón de cuestiones, que bueno, uno tenía 15, 16 años y
pasaban y tus compañeras te miraban como un potencial asesino y yo creo que se pasó tanto de rosca eso que uno empezó a ver, bueno, pará, pero ¿qué hay del otro lado? Porque era realmente muy fuerte. Todo ese tema de la secundaria había una cuestión muy ideologizada y si no estabas de este lado eras el enemigo y eras el malvado. Y dije, bueno, ¿qué hay del otro lado? ¿Por qué esta cuestión? Y nada, fui viendo... Nos interesaba traer esto por lo siguiente. Es muy loco cómo en las historias de origen de la militancia de muchos de estos pibitos, que ahora, bueno, ya son pibes más de 20 y pico, más parecidos a nuestra edad, están los scratches y está el feminismo y esa reacción, digamos, lo que les pasó más individualmente incluso. Haberse sentido enemigos. Exactamente. Antes que todo, antes que la teoría económica, antes que aparezca Milei, incluso Laje, sí, esas historias están, y me parece que, y un poco quería mostrarlo con vos a colación, porque vos en su momento discutías en vivo lo que estaba pasando en relación a los scratches, en relación a esa posible reacción con esos pibes. Más allá de no querer infantilizarlo, me parece que también los que éramos militantes chabones en ese momento tenemos una responsabilidad, porque también lo fácil para nosotros fue, listo, las compañeras van adelante, nosotros no discutimos, al que los crachan lo señalamos, no le hablamos, listo, es el enemigo, y los que zafamos nos quedamos calladitos y todo bien. Me parece que eso también es algo que nosotros por ahí tenemos que revisar. Pero me parece que evidentemente el feminismo es hay algo ahí muy que nuclea un montón de sensibilidades y cosas muy importantes, porque si no, no generaría lo que genera en estos pibitos, digamos. Yo, sabes que como igual viniendo de Mariano Pérez no sé cuánto creo, ¿viste? Por ahí ya es algo que armó después para... Sospecho eso, porque de hecho, si bien yo, como vos recordás, siempre fui crítica in situ, en el momento, mientras sucedía, a mí me daba terror eso. Incluso, perdón, esto vos mediaste situaciones, yo recuerdo, o sea, está muy metida. Hay alguna cosa contada ahí y todo. Yofe lo sabe, porque me acuerdo una vez que la convoqué a una reunión en la radio como medio 2018, o sea, pleno quilombo, donde yo decía, no podemos estar haciéndolo así. Y aún habiendo hecho ni siquiera como una crítica retrospectiva, sino en el momento, sobre esa conducta que a mí me parecía que era dañina, que podía llegar a tener consecuencias, no sé si explica. Yo creo que en todo caso hay otra cosa que explica, que es que se hayan quedado afuera. Esto es un poco la tesis del segundo capítulo, ¿viste? Hay algo yo hago mi revolución, pero por más que vos estés de acuerdo, igual no entrás. Que a mí, viste, esa no... y en el momento tampoco me parecía bien, pero no la discutía porque, bueno, ahí sí me parecía que era un consenso de época y yo los consensos no los discuto. O sea, de hecho me parecían muy, muy ridículos los troscos que iban igual a las marchas. Pues decía, pero amigo, estamos diciendo que no. ¿Por qué venís? Trosco con que todos tenés los que ser trosco, ¿no? colgados. Yo respetaba ese consenso, aunque en mi interior decía... Esto me parece que no, pero porque de verdad cuando vos te propones una revolución, no vas a dejar a nadie afuera. Necesitas todo. Necesitas todo. Tenía que ver, obviamente, había una justificación que tenía que ver, bueno, ustedes siempre son los protagonistas, ahora nos toca a nosotras. Pero al final, la verdad que las revoluciones no se tratan de protagonismo, ¿viste? Sí, pero por un tiempo no fueron el centro de la política. Que históricamente lo fueron. Lo que pasa es que a mí me molesta también ponerme crítica porque siento que ya nos dan demasiado, ¿viste? Claro. Pero por eso digo, si me parece que la crítica solo vale en tanto clave de futuro. Para pensar para adelante. No para pensar para adelante. No por una flagelación. Porque aparte lo que pasó como pasó. Las revoluciones son así, no son, viste, prolijas, nadie las diagrama de manera tal. No, y el dilema también ahí es sacando los scratches. Toda la radicalización que hubo en esa ola. Si hubiésemos conseguido lo que conseguimos, si no se hubiese alcanzado esos niveles de radicalización. Como es contrafáctico, no lo vamos a saber. Pero me da dudas. Porque más allá de si Mariano dice la verdad o no, hay algo de esto de eras el enemigo. Si hacías un cuestionamiento o no te acomodabas rápidamente en lo que se estaba diciendo, eras el enemigo. Y nos ha pasado incluso, me parece, que a las feministas. No sé si te ha pasado en algún espacio feminista que osaste no hablar con la B. Sí. O que
no sé, propusiste algo que iba más o menos en una línea, o quizás vos diciendo, che, por acá no, los scratches no, y ya te tildaban de, bueno, vos le estás haciendo el juego. Obvio, al yo en ese patriarcado. momento me sentía una conservadora total, era como todo, me acuerdo perfecto de una reunión así con compañeros, y yo no hablé con la E, porque nunca hablé con la E. A veces la tiro, yo ahí también, viste, explico para mí el sentido de la E, que es más bien un recurso retórico, político. No es lingüístico, yo no puedo aplicar Oyentas. la E perfectamente, ¿entendés? Entonces cada tanto la voy a tirar dependiendo del auditorio. Si al auditorio le quiero decir algo y quiero marcar algo, bueno, entonces usaré la E un par de veces como para... Entonces estaba ahí, sentía que estaba como en una especie de intimidad y no usé la E. Y entonces alguien me dice, todes, y me corrige. Y yo realmente en ese momento dije, qué pelotudez, porque cómo, ¿qué es esta No sos el enemigo. A mí lo que me Además pasa es de esto vuelta, como- no sos vos el enemigo. pero bueno, nada, porque tampoco quiero... Y aún así, Porque para mí el lenguaje inclusivo tenía algo súper interesante como elemento retórico, ¿viste? claro. Sí. Como elemento de denuncia. Ujú. Usar el discurso para denunciar una situación de desigualdad, pero no tenía que ser un mandato, Total. ¿viste? Lingüístico. Tenés que aplicar, porque aparte es inaplicable. Claro, No, y al revés ellos lo tomaron como casi vamos a liberar a la sociedad del yugo de la obligación de hablar con la E, cuando en realidad para ningún militante Para nadie era nunca una fue una obligación. siempre fue una cosa mucho más fluida, mucho más Sí. de molestar para generar una discusión, es de para pensar. Exacto, era de molestar cada tanto para, ¿viste? Pero todos sabíamos que no íbamos a cambiar el lenguaje castellano. No era lo importante. No, y después igual ellos lloran por boludeces. Sí, O sea, bueno, construyen, se construyen. pero aparte, bien, cosas aún que son así, mentiras. vos matizando, te armaron el muñeco de paja de que vos estabas con un machete cortando pitos Extremista. en Bueno, todo lado. obvio, y aparte ahora van a agarrar este corte, van a poner otro donde alguna vez yo hablé con una E y van a decir que yo soy una gran contradicción, Claro. como sí, lo hacen bueno, siempre, bienvenidos, ¿viste? somos seres humanos. Que igual lo somos, ¿no? Porque Bueno, también obviamente está que, eso- y sí, pero que cuando vos pensás, el pensamiento es fluido, Ujú. el pensamiento es dinámico. Si yo pensara igual que cuando tenía 5 años, sería una nena de 5 años, ¿no? Totalmente. Entonces, y al mismo tiempo, viste, vos decís, sí, claro, puede ser que yo me contradigo, pero porque simplemente puedo cambiar de opinión y eso habla también de tu inteligencia, pero por lo general cuando me encuentran contradicciones, ni siquiera lo son. Son unos armados Sí, sí. estúpidos, ¿viste? Total. De hecho, tengo un montón de... De hecho, en el libro, si algún troll se tomara el rato de leer, encontraría, pero para ser dulce, de contradicciones, claro. de cosas, No. donde yo misma digo, yo antes pensaba así y ahora pienso así. Incluso seguramente vos revisando el libro ya hay cosas que no pensás igual Y que lo que escribiste. puede ser, sí. Ujú. Por Ahora no por se me ocurre propia ninguna, vida que pero tiene el libro. ¿quién te dice que cuando escriba Las caras del monstruo 2, dentro de 5 años, revise cosas que escribí Diga, oh. en la 1 y digo, no, ya no pienso así? O los contextos cambian, con lo cual las herramientas que te sirven para un determinado contexto no te sirven en otro, Claro. ¿viste? Entonces, por ahí, en ese momento, nosotras dijimos nuestras revoluciones con ustedes afuera, Ujú. fue como salió. Por ahí era como tenía que ser. Y tal vez para adelante, y no nos alcance con nosotras solas. Cambió Entonces, mucho con el caso ca- de Úrsula. Y bueno, No sé si te acordás que fue como, bueno, en vez de callate varón, que era la frase, fue habla varón, como que ahí hubo un cambio ahí nuestro. ¿cuál era el caso de Úrsula, perdón? El de la chica que fue a denunciar y creo que cuando estaba yendo la mató. Ujú. No sé Sí, por después qué. un femicidio después de múltiples denuncias. 22, sí, una Sí. cosa así. ¿Y por qué le pedían al varón que hablara? ¿A qué No, varón? no. Estaba este eslogan de Callate varón durante toda la ola del 2018 y después de ese caso de Úrsula, que creo que habrá sido 2022, 2021, por ahí, hubo un cambio dentro del feminismo, de Sí, los fue como un feminismos. nuevo quiebre de la narrativa de lo que había que discutir. salían los flyers de Callate varón tachado, Sí. habla varón. Y bueno, y está bien, los flyers discuten consigo mismos. Total, porque entendimos ahí que era, che, así no, solas no vamos a poder Es cambiar que no, esto. a mí me pareció siempre que era bastante así y estoy cada vez más convencida, sobre todo en este contexto. Digo, si ustedes dos piensan como nosotras, y boludo, pero ¿cómo los vamos a dejar afuera? Yo realmente, ¿viste? Vamos a necesitar de todos y de cada uno de nosotros y todas nuestras fuerzas para reconstruir lo que quede de nuestra patria después de esta mala experiencia de Totalmente. este gobierno libertario. Totalmente.
Bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Si me quieren cantar arriba, nuestra querida productora Pau. Nos quedan 15 minutos, gente. Así que disfrútenlos y denle like al video, por favor. Sí, vamos. Queríamos hablar, porque un poco nosotros vendimos esta entrevista como el futuro del peronismo, no sé qué pusimos, sí, todo sí, gay, sí. mentira. La verdad la tiene Julia Mengolini. Queremos... O sea que yo venía en el subte pensando del futuro del peronismo, porque No, que leí no me el posteo pregunten. y dije, uy, boludo. No, pero Pero sí... no, si querés me podés preguntar. No, obvio, pero a ver, obviamente nosotros íbamos a hacer esta entrevista hace un par de semanas, en el medio, bueno, meten presa a Cristina, De hecho, cosa que no es iba menor. a ser el miércoles miércoles. pasado. El miércoles de sí. la movilización. Y bueno, es difícil, o sea, hay muchas discusiones que están alrededor del futuro del peronismo, ¿no? Como concepto. Nosotros veníamos de meses y meses de una interna forrísima, pelotudísima, que nadie entendía, y que cuando entendíamos no queríamos entender, digamos que estaba claro lo que se jugaba. No queremos discutir eso, no queremos preguntarte por eso. Sí, a partir de eso y cómo llegamos a este momento, ¿no? Porque yo, por lo menos, esto es una opinión totalmente personal, me parece que muchas de las discusiones que dimos antes de la proscripción de Cristina condicionaron negativamente esa proscripción. O sea, nosotros estuvimos discutiendo, o parte de la dirigencia estuvo discutiendo muy intestinamente, muy para adentro, y eso también nos condicionó negativamente, a que muchas personas volvieron a movilizarse, volvieron a la calle, pero venían totalmente apáticas Sí. y alejadas de esa discusión, de esas discusiones. ¿Cómo lo vís vos para adelante? ¿Qué pensás qué etapa se abre con Cristina Bueno, proscripta? viste que hace un rato decíamos, bueno, están las bases o nosotros, militantes, y está la dirigencia, y está Cristina. ¿Viste? Yo lo que quiero es que la dirigencia no la cague. Uf, Porque venimos mal. el pueblo y su relación con Cristina, evidentemente, no sé si están intactas, pero sigue existiendo esa relación. Hay una base sólida. Sigue existiendo esa relación. Sí, sí. Que de hecho, como bien vos decías, hay un montón de gente que ya estaba alejada, en otra, apática, Fue a la calle. que fue a la calle. Ujú. Digo, no, aparte no es imaginación nuestra. Yo tengo, No, por lo todos menos tenemos amigos, tengo 3 sí, sí. amigos que ya no querían ni hablar de política, o que no querían saber más nada con Cristina, o así, que salieron a la calle. Sí. Con lágrimas en los ojos y cantando el himno con los deditos en B, ¿viste? Eso sucedió. Entonces, la centralidad de Cristina me parece que es indiscutible. Y entre ese pueblo que tiene su relación con Cristina, que a mí me parece directamente, ¿viste? Como, no sé, divina, te diría, porque es una cosa de locos lo que pasa. Incluso yo también estaba descreída, o sea, para mí ya estábamos en una etapa, ¿viste? De hecho, alguna vez dije, yo no puedo creer que el kirchnerismo va a terminar en fade out. Ujú. Total. No merecemos terminar en fade out. Sí, disputando la repente- tercera sección. Claro, y Ujú. de repente, de vuelta esto. Mm. No desperdiciemos esto, porque es bueno. O sea, es una cagada que Cristina esté en la cárcel, es una gran cagada para la República, el Estado de Derecho, Ujú. y reconstruir esto va a ser una tarea fenomenal, pero me parece que evidenció la centralidad de Cristina, si es que estaba en duda, evidenció la relación con el pueblo, y en el medio están los dirigentes. Entonces, los que no tienen que cagarla son los dirigentes. Tienen 2 caminos, básicamente. O generan esta polea de transmisión entre Cristina y ese pueblo, Ujú. o son los que interrumpen. Claro. Ojalá que sea la primera. Sí, bloqueadores o catalizadores. Exacto. sí, Exacto. De mínimo que si no van a ayudar, que no molesten, sería la consigna, ¿no? De mínimo, lo que pasa es que si son los dirigentes no pueden no molestar. Digo, para Sí, eso sí, como que tiene que decís, che, que se vayan todos, menos Cristina y nosotros. Bueno, es difícil. Es difícil, totalmente. Es Sí, sí, difícil. Y aparte uno también, si vos veías la plaza del miércoles pasado, mucha gente suelta, que a mí me parece que es un sujeto político muy importante Hermoso, de ver, sí. ¿no? Ujú. Y al mismo tiempo veías columnas. Y la verdad que la mejor movilización es en la que vos ves las dos cosas, porque las movilizaciones solo de columnas tampoco sirven de una mierda, porque somos nosotros hablando con nosotros. Sí, se nota que no tienen impacto, no tienen potencia, ¿no? Ahora, las movilizaciones que corsódromo. son solo gente suelta, y a mí tampoco me conmueven demasiado, porque vos necesitás la organización. Ujú. Cuando están los dos, es donde está pasando algo interesante. Sí. Y yo creo que esto fue lo que pasó el miércoles pasado y es lo que tiene que seguir pasando. Porque aparte la gente suelta, hay un momento donde te dice, ¿dónde milito? ¿Qué hago? Mm. Bueno, tenés que tener dónde ir. Ujú.
Tenés que tener, anda a tu sindicato, pero te tiene que representar tu sindicato. Sí. Anda a la básica, pero tiene que haber una básica ahí. Sí. Anda, no sé, milita en la facu, bueno, pero tiene que haber, te tiene que representar y no te tiene que interrumpir a vos en esto que vos querés dar por la patria, algo. Ujú. Y no por el dirigente este o el otro. Y ¿No? en ese sentido, ¿vos cómo imaginás una relación entre estas comunidades que se pueden llegar a armar, como puede ser o Futurock o un centro de estudiantes o algo así, y la dirigencia? O sea, vos hablás de que la dirigencia no puede bloquear, pero ¿cómo puede armar un diálogo para gente que está organizada en algo que no es un partido, no es una organización, y que pueda también encaminarlos, conducirlos? Bueno, a mí me parece que hay un montón de maneras de articular, sobre todo, ¿viste? Nosotros con Futu armamos la red cultural, que es que cuando en el Balotage nosotros produjimos una película de César González, Sí, es decir, sí, le sí, pusimos sí. plata y los remises y le prestamos la computadora. y César hizo esta peli al borde. Y nosotros la quisimos estrenar en lugares, no la queríamos simplemente subir a YouTube. Justamente para que se generaran Esos espacios espacios. de encuentro. Ujú. Entonces hicimos una convocatoria que si vos tenés un centro cultural, una mutual, un sindicato, lo que fuera, que vos querés pasar la peli, te inscribieras en un formulario. Y se escribió más de 400 espacios. Entonces la pudimos estrenar en simultáneo en 400 espacios distintos de todo el país, incluso de afuera del país, al mismo tiempo, para que la gente después la viera juntos, se juntara y quedara algo armado. Y bueno, cuando vimos que había 400 espacios, dijimos, armemos, esto tiene que ser algo, ¿no? Ujú. Y ahora estamos como articulando, haciendo cosas re lindas. Yo incluso estoy presentando el libro. Hace un par de semanas me fui a Córdoba a presentar el libro en un espacio cultural que a la vez convocó a otros 5 o 6 espacios culturales de Córdoba. Entonces terminó habiendo 600 personas ahí Fa. que me hicieron un mimo importante porque lindo. vinieron a la presentación del libro, hicieron una feria de actividades a lo largo de todo el día, también ahí como feria de donde vendían sus productos y sus cosas, que culminaba también con una banda tocando. Entonces, todo eso fue por espacios culturales que quedaban en la misma manzana, pero que por Sí, ahí no no se charlaban. charlaban. O por ahí sí, no lo sé, veo, por ahí sí. Sí, sí, sí. Pero ahí, todos juntos, en un momento ahí de articulación que después yo voy, presento el libro, me voy a la mierda, pero andás a ver qué es lo que Todo quedó lo que ahí queda de ahí, lindo, sí. ¿no? Y lo mismo vamos a hacer en Mendoza y demás, pero me parece que los dirigentes podrían pensar en cosas parecidas a esas, como articular, hacer que este se junte con este. Sí. Vos, qué sé yo, producí no sé qué cosa, vos hacés los zapatitos, yo hago los cordones. Ujú. Es un poco eso. Y Comunidad. Comunidad y no Comunidades. solo Estado. Comunidades y no solo Estado, Ujú. totalmente, totalmente. No puede ser, es cierto que no puede ser solo el Estado, porque aparte, vos en una democracia a veces ganás, a veces perdés. Cuando perdés, la comunidad no puede quedar, o las personas no pueden quedar como totalmente a la intemperie. Entonces ahí es donde hace falta tener las comunidades para bancar hasta que vuelva. Bancar en muchos sentidos, ¿no? Como bancar en términos materiales concretos. Digo, si vos tenés un comedor, sabés que de alguna manera te las vas a arreglar para que los pibes coman. Y al mismo tiempo sabés que si tenés un centro cultural, que vas a seguir teniendo compañeros y algo para militar. Y que te vas a sostener incluso emocionalmente. Sí. Porque si no te derrumbás de la tristeza. Total. Sí. Y sabemos que la tristeza no nos viene bien, digo, para nuestros fines. No. Ya lo decía Jaureche. Entonces esas comunidades, quiero decir, finalmente sostienen el mundo, ¿viste? Total. Porque cuando la dirigencia está en cualquiera o te gobierna un payaso asesino, y hay un mientras tanto que es muy importante. Hay un en el medio, que somos nosotros, de esos espacios culturales, mutuales, cosas, organizaciones. Hay ese entremedio, en ese mientras tanto, que es donde está toda la joda, que hay que sostener. La red de contención. La red de contención emocional y de morfar, por ejemplo. Total. Entonces me parece que hay mucho para hacer. Bueno, se nos fue el programa, gente. Puede Pero ser. algo que tenemos 2 chicos para pasar que tienen mucho que ver con esto que está diciendo Julia. Hablando, Yo justo. mientras le voy a pasar, voy a cara de perro, pasarle las caras del monstruo Ah, a Julia qué bien. Mengolini para que me lo firme.
a nombre de Santiago, por favor. Y mientras tanto les cuento dos cosas. Algo primero que va a tener lugar este domingo, 29 de junio, que tiene mucho que ver con esto que Julia está diciendo. Y además es una campaña que bancamos mutuamente con los compañeros y compañeras de Futurock, que es que el 29 de junio, no sé si tenemos para ver el flyer, este domingo va a haber el segundo festival solidario de la campaña Ningún Pie con Hambre. Ustedes saben que acá en Humus siempre bancamos esta campaña, que es para sostener estos espacios comunitarios, los comedores populares a lo largo y a lo ancho del país. A las 15 horas va a arrancar la programación infantil. Es un festival en dos partes. Primero programación infantil y después bandas, DJ y mucho más a partir de las 19:30. Para la gente adulta, así que es un festival de todo el día muy lindo con unas bandas espectaculares. Pueden entrar a www.infanciasmte.ar para sumarse a la campaña. Si ustedes ya son parte de la campaña, entran gratis. Si son socios de Futurock, entiendo que también sí. Y tienen que llevar un alimento no perecedero, y si no, pueden hacer un aporte para tener su entrada y de paso se suman a la campaña, que es lo importante. Es el 29 de junio en el complejo C Art Media. Este domingo. Ahí estaremos, este domingo, exactamente. Y además tenemos que mandar un saludo y nuestro abrazo a los compañeros y compañeras de Ciervos Pampas, que es un club de rugby y vóley LGBT+, un espacio donde el deporte y la diversidad se encuentran para crear comunidad, inclusión y resistencia. Acá tenemos un video de uno de los equipos. Le mandamos saludos a nuestras amigas de Ciervos Pampas. Y se viene el documental de Ciervos Pampas el próximo 5 de julio. Estrena el documental Ciervos Pampas, una historia de resistencia, en la sala Inca Ate Nacional en San Cristóbal a las 18 horas, con entrada libre y gratuita abierta al público. Todos invitados pueden entrar a Instagram @ciervospampas o en TikTok ciervos.pampas para tener más información. Y ahí está en el Zócalo, ahí está toda la información abajo, todo muy organizado, chicos. Bueno, eso fue todo. Yo primero quiero agradecerle a Julia Mengolini antes de pedirle unas palabras finales. No solamente por venir a charlar con nosotros. No, gracias por la invitación. Con este Perdón por las chiflete. vueltas. No, por No, favor. por favor. ¿La pasaste bien? Me recibí muy bien. Se nos pasó rápido, como Muy siempre, rápido. todas las conversaciones. Yo además, Julia, personalmente, pero creo que hablo por varias que deben estar mirando, agradecerte porque cuando yo era un adolescente revolucionario, Futurock estuvo ahí siempre dándole voz a los estudiantes, algo que siguieron haciendo además. Un incipiente Futurock que en ese momento, desde el principio, le dio lugar a los estudiantes, a los jóvenes, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Me gusta, o sea, vos ya me estás diciendo cuando yo era joven, yo escuchaba Futurock. Para No, mí es lo un hicimos desubicado. hace 2 minutos. Bueno, es Sí. que yo tenía 18, 19 y ya tengo unos 27, Ay, así madre que... mía. Yo un ¿Cómo dato de ha pasado el color es que tiempo? Futurock fue objeto de estudio mío de una materia. ¿Ah, sí? Sí, Espectacular. y aprobé gracias a Futurock. ¿De escuela o de facu? De facultad, la materia era comunicación alternativa. Muy bien. Excelente. No, y de verdad creo que parte de esas voces que siempre llevaron el Futurock es gran parte del motivo por el cual tanto odio y bronca hacia tu persona particularmente y hacia todo lo que representa Futurock, que acá lo bancamos y lo adoramos. Así que gracias también por eso, A Julia. ustedes. No sé si tienen alguna preguntita más, ya tenemos que irnos, pero es alguna última cosita, si no la dejamos a Julia que cierre como quiera. No, Julia, que ¿le No, parece? no tengo nada. Viva Perón. ¿Qué Listo, voy a viva decir? Perón, carajo. Esto fue Humo, gente. Si a ustedes les gustó esta conversación, les gustó este espacio, ayúdennos a difundir, porque la verdad que lo hacemos con un amor y con un aguante que si no tienen, si no nos dan una mano, no le vamos a llegar a nadie. Así que por favor, su like, su compartida. Si llegaron acá por Julia, si llegaron acá por Futurock, bienvenidos. Estamos los miércoles a las 19 horas. Hoy salimos grabado, pero estamos todos los miércoles y pueden quedarse viendo la programación de Eva TV. Gracias a Pau, nuestra productora mágica espectacular, y gracias a toda la gente que trabaja en Eva en Vivo. Nos vemos el miércoles que viene a las 19. Esto fue Humus. Gracias, Santo. Gracias, Iván. Nos vemos. Dejen like, comentario, todo, difundan.